Yo nunca fui de creer en cosas sobrenaturales, pero después de lo que me pasó en aquel pequeño pueblo del interior, mi perspectiva cambió por completo. Al principio el lugar parecía inofensivo, una de esas comunidades rurales con casas dispersas y calles de terracería. Siempre fui alguien de ciudad, acostumbrado al ruido, al caos urbano y a la rutina sin descanso, pero sentía que necesitaba un respiro, algo que me alejara de todo. Fue entonces que un amigo me recomendó pasar unos días en una propiedad rural que tenía en Catemaco, Veracruz. Él la había heredado de sus abuelos, pero casi no la visitaba, así que me ofreció quedarme ahí el tiempo que quisiera. El rancho quedaba a unos 30 minutos en carro de la cabecera municipal más cercana. Cuando llegué, la tranquilidad del lugar me impresionó. Las colinas cubiertas de verde, el cielo abierto, el canto de las aves y esa sensación de aislamiento que, aunque reconfortaba, también traía consigo un toque de soledad. La gente de la comunidad cercana era amable, pero noté que me miraban de una forma peculiar, como si supieran algo que yo ignoraba. Los primeros días los disfruté en paz. El rancho era amplio y las noches silenciosas, salvo por el canto de los grillos y el murmullo del viento colándose entre los árboles. Pasaba el tiempo leyendo, caminando por las veredas y durmiendo profundamente. Sin embargo, conforme avanzaban los días, empecé a notar cosas que me inquietaban, detalles pequeños que al principio ignoré. Una noche, mientras estaba sentado en la galería, escuché un ruido extraño que no supe identificar. Era como un farfallar proveniente del monte, acompañado por un susurro bajito, casi imperceptible. Traté de ignorarlo, pensando que sería el viento o algún animal, pero a la noche siguiente volvió a pasar. El sonido venía exactamente del mismo punto, allá en la espesura. Esa vez agarré una lámpara y decidí acercarme. Caminé hasta la orilla del monte, apuntando la luz entre los árboles. El farfalleo se detuvo de golpe y un silencio absoluto cubrió todo. La oscuridad en esa parte del terreno parecía más densa, como si algo estuviera oculto ahí. Una incomodidad me recorrió el cuerpo, así que regresé a la casa. Los días siguientes se volvieron raros. Noté que algunas cosas estaban fuera de su lugar cada mañana. Objetos que había dejado en un rincón aparecían en otro, como si alguien los hubiera movido mientras dormía. Intentaba convencerme de que eran distracciones mías, pero la sensación de estar siendo vigilado crecía con cada amanecer. Una tarde, mientras caminaba por los alrededores, me encontré con un campesino que estaba cuidando sus vacas. Platicamos unos minutos y al enterarse de que me estaba quedando en el rancho de mi amigo, su rostro se puso serio. ¿Estás solo allá?, preguntó. Le dije que sí. El hombre bajó la cabeza lentamente y me miró con cierta lástima, antes de murmurar algo que no entendí bien. El campesino volvió a mirar al suelo, antes de murmurar algo que no alcancé a entender. Le pregunté qué quería decir con eso, pero solo negó con la cabeza otra vez y me dijo en voz baja: «Tenga cuidado». Volví al rancho con un peso extraño en el pecho. Esa noche el cielo oscureció más rápido de lo normal y cuando la oscuridad se apoderó del lugar, algo se sentía distinto. El farfalleo regresó, pero esta vez era más fuerte, más cercano a la casa. El viento empezó a soplar con violencia, sacudiendo los árboles alrededor como si algo invisible los agitara. Me quedé dentro, tratando de calmarme, pero esa sensación de que algo andaba mal era imposible de ignorar. Alrededor de la medianoche, escuché golpes en la puerta. No eran golpes fuertes, sino leves, como si alguien pasara los dedos sobre la madera. El corazón me dio un brinco. ¿Quién podría estar ahí, en medio del monte, a esa hora? Con la respiración entrecortada, agarré un cuchillo de la cocina y me acerqué con cautela. Los golpecitos continuaban, insistentes. Por un instante pensé en abrir, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Entonces la escuché. Una voz femenina, baja, casi un susurro, pero clara como para helarme la sangre. «Déjame entrar, solo un momento». Era suave, dulce, pero cargada de algo que no era humano. Había frialdad en esas palabras, una distancia antinatural. Me quedé paralizado, con la piel erizada, hasta que de pronto los golpecitos cesaron. El silencio que quedó fue aún más aterrador. Retrocedí unos pasos, temblando,
y me alejé de la puerta. Tomé la lámpara y subí al cuarto, tratando de dormir, pero el sueño nunca llegó. Toda la noche estuve escuchando en mi cabeza aquellos golpecitos, aquella voz pidiendo entrar. Al día siguiente, decidí que necesitaba respuestas. Fui a la cabecera municipal y hablé con la dueña de un pequeño abarrotes, una señora mayor de mirada cansada. Después de algunas preguntas, soltó un largo suspiro y me confesó lo que sabía. Según ella, ese rancho había pertenecido hace mucho a una familia de brujos. Nadie en el pueblo quería hablar del tema, pero los rumores nunca dejaron de circular. Decían que en esa tierra se hacían rituales oscuros y que algo había quedado atrapado ahí. No es bueno meterse con esas cosas, me dijo con un rostro de preocupación. Regresé al rancho con las palabras de la anciana retumbando en mi cabeza. Esa tarde, el sol todavía brillaba, pero la incomodidad nunca me soltó. Al caer la noche, el farfalleo volvió, más intenso que nunca. Poco después, los golpecitos en la puerta se reanudaron, esta vez con más fuerza, más insistentes, como si algo desesperado buscara entrar. Estaba decidido a no ceder, pero cuando escuché la voz otra vez, ya no era suplicante. «Abre esa puerta», ordenó, helada, cortante. Mi cuerpo reaccionó sin que yo lo quisiera. Sentí que algo me empujaba desde dentro, obligándome a caminar hacia la entrada. La mano me temblaba mientras se estiraba hacia la perilla, sin que pudiera detenerla. Justo antes de abrir, un grito desgarrador resonó afuera. Era un alarido espantoso, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Retrocedí de golpe, sin atreverme a mirar por la ventana. Sabía que lo que estuviera ahí afuera, si entraba, no me dejaría vivir para contarlo. El grito se apagó, pero la presencia seguía ahí, pesada, sofocante. No sé cómo, pero logré tomar el teléfono y llamé a mi amigo, implorándole que viniera de inmediato. Cuando llegó al día siguiente, ya amanecía. Lo que encontró fue a un hombre completamente destruido. Yo apenas podía hablar, pero mis ojos decían todo. Entendió sin necesidad de explicaciones. Esa misma mañana nos fuimos, y juré nunca volver. Esa experiencia me marcó para siempre. Algo antiguo y oscuro vive en esa tierra, algo que todavía busca lo que perdió, y si uno se atreve a provocarlo, lo paga caro. El rancho guardaba secretos que deberían haberse quedado enterrados, y yo fui un tonto al intentar descubrirlos. Pero la historia no terminó ahí. Aunque dejé aquel lugar y regresé a mi vida en la ciudad, el terror nunca me soltó. La experiencia me había dejado una marca imborrable en la mente. Me despertaba a medianoche con la sensación de que alguien me observaba. Soñaba con la voz femenina y con los golpecitos en la puerta. Mi casa, que antes era mi refugio, se transformó en el escenario de mis peores angustias. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché un farfalleo en la terraza, un sonido idéntico al que había oído en el rancho. El corazón se me fue a la garganta y una oleada de pánico me envolvió. Me levanté despacio, intentando mantener la calma, y miré por la ventana. No había nada, pero la sensación de estar siendo vigilado se hizo insoportable. Al día siguiente, decidí indagar más a fondo. Pasé horas en la biblioteca municipal revisando viejos registros sobre la familia que había poseído el rancho y sobre cualquier hecho extraño en esa zona. Descubrí que, además de los rumores de rituales, había reportes de personas desaparecidas y sucesos inexplicables a lo largo de los años. Entre los documentos encontré referencias inquietantes, un libro antiguo del que se decía que contenía prácticas esotéricas y ritos prohibidos. Algunos lo llamaban el libro de San Cipriano, un grimorio maldito. Los archivos señalaban que ese libro había estado guardado en la biblioteca, pero que había sido retirado décadas atrás. Nadie sabía dónde estaba. La obsesión por la verdad me consumió. Quería respuestas, aunque fueran imposibles. En mi desesperación contacté a un especialista en fenómenos paranormales, alguien con experiencia en casos similares. Aceptó ayudarme, y lo que descubrimos juntos fue aún más perturbador. El hombre me explicó que el rancho estaba construido sobre un punto de energía, un cruce donde confluyen fuerzas cósmicas que actúan como imanes para entidades oscuras. Según él, sitios así funcionan como portales, lugares donde el velo entre nuestro mundo y otro más siniestro se adelgaza. De pronto, todo comenzó a encajar.
Los abuelos de mi amigo no eran simples campesinos, formaban parte de algo más grande y más siniestro. Sus rituales no eran supersticiones, sino intentos desesperados por controlar o contener aquello que habitaba esas tierras. El rancho, con su aislamiento y esa energía antigua que lo envolvía, se había convertido en el epicentro de un mal que desbordaba el tiempo. Aún con esas revelaciones, nada me preparó para lo que ocurrió cuando regresé por última vez. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Meses después volví, decidido a enfrentar lo que fuera que me había marcado. Llegué armado con información y con valor, pero lo que encontré fue desolador. La casa estaba en ruinas, abandonada, como si la tierra misma la hubiera rechazado. El farfalleo y los golpecitos ya no se escuchaban, pero el aire estaba cargado de un malestar denso, sofocante. Mientras exploraba los escombros de la casa, descubrí un antiguo altar oculto en uno de los cuartos. Espodizar, en las paredes había símbolos extraños, marcas talladas con cuchillos o carbón, como si alguien hubiese intentado reforzar un sello. Encima del altar descansaba un libro viejo, carcomido por el tiempo. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo libro del que hablaban los archivos de la biblioteca municipal, el libro de San Cipriano. En cuanto lo toqué, una oleada de energía helada me envolvió, y sentí claramente que una presencia invisible me observaba desde todos los rincones. Lo que aprendí ese día me destrozó. El libro contenía rituales destinados a abrir portales hacia otras dimensiones, y las marcas en las paredes eran parte de un intento desesperado por mantener esos portales cerrados. Pero algo había salido mal, y la entidad que yo había sentido en el rancho no era un fantasma común. Era un demonio escapado a nuestro mundo, un ser invocado y nunca devuelto. Huí de inmediato, pero la sensación de ser seguido nunca me abandonó. Desde aquel día, mi vida cambió para siempre. Lo que debió ser una escapada tranquila en el campo se transformó en una experiencia que destruyó mis creencias más profundas. El misterio del rancho y lo que contenía no eran cuentos para asustar. Eran realidades terribles que me obligaron a enfrentar lo desconocido. Comprendí que algo antiguo y sombrío habita esas tierras, algo que todavía busca lo que perdió. Tal vez nunca sabré qué fue lo que ocurrió exactamente ahí, pero de algo estoy seguro. El interior de México guarda secretos que deberían permanecer enterrados, y yo fui un necio al tratar de desenterrarlos. Ese rancho, con su pasado oculto y sus fuerzas malignas, me dejó una comprensión aterradora de lo que acecha en las sombras. Y lo peor es que, en el fondo, sé que lo que encontré no fue más que la punta del iceberg de algo mucho más vasto e incomprensible. Vamos por un segundo relato. Cuando yo tenía 16 años, mi familia decidió pasar un tiempo en una propiedad rural que nos había quedado como herencia de un pariente lejano. La idea era sencilla: alejarnos del ajetreo de la ciudad, respirar aire puro y, de paso, conocer un poco más sobre nuestras raíces. La propiedad estaba en la Sierra de Hidalgo, en una zona aislada, rodeada de campos extensos y un bosque tan cerrado que parecía interminable. La casa, con techos de teja roja y paredes de piedra gastadas por el tiempo, tenía un encanto rústico, pero también una aura de misterio que se sentía desde el primer momento. Las ventanas grandes, cubiertas con cortinas gruesas, y la galería que pedía a gritos una nueva mano de pintura, le daban un aire imponente. Por fuera era acogedora, pero por dentro, la atmósfera estaba cargada de una soledad pesada, muy distinta al bullicio de la ciudad que habíamos dejado atrás. Los primeros días fueron tranquilos. Aprovechamos para recorrer la propiedad, pescar en una lagunita cercana y adaptarnos al ritmo del campo. En las noches, el silencio era profundo, roto solo por el canto de las chicharras o el aullido lejano de un coyote en el monte. En de la profundo, sin embargo, esa calma tenía algo opresivo. La amplitud del terreno y la quietud de las noches me incomodaban, aunque trataba de convencerme de que era solo parte de la adaptación. La primera señal de que algo no andaba bien llegó en una noche especialmente oscura. Estábamos reunidos en la sala viendo una película vieja que encontramos en la casa, cuando de pronto la televisión empezó a fallar. La imagen se distorsionó
El sonido se escuchó metálico y luego la pantalla se apagó de golpe. Mi mamá intentó encenderla varias veces, pero no respondió. Mientras ella forcejeaba con el aparato, algo me obligó a mirar por la ventana. Entre los árboles del bosque se veía una luz débil, parpadeante. Pensé que sería la lámpara de algún campesino o el reflejo de un carro lejano, pero la luz se movía, cambiando de intensidad de una forma nada normal. Decidí salir con la lámpara para investigar. Caminé hacia el monte, pero la oscuridad parecía tragarse todo. Mientras más me acercaba, más se alejaba aquella luz, como si me estuviera guiando o burlándose de mí. Se me enchinó la piel y un frío raro me recorrió la espalda. Cuando llegué al punto donde debería estar, no había nada. La luz había desaparecido y el silencio era absoluto. Regresé a la casa con el corazón latiendo a toda prisa y con la sensación clara de que algo me observaba desde la oscuridad. Mis padres estaban nerviosos, aunque lograron arreglar la televisión y la noche siguió. Pero yo no pude sacarme de la cabeza el malestar. La idea de que algo nos vigilaba era imposible de ignorar. Los días siguientes trajeron más cosas raras. Algunas puertas y ventanas aparecían abiertas, aunque estábamos seguros de haberlas cerrado. De noche se escuchaban pasos pesados en el piso de arriba, aunque todos dormíamos en la planta baja. Mi papá intentaba buscarle explicaciones lógicas, diciendo que tal vez era el viento, pero mi mamá y yo sabíamos que no era así. Una tarde, mientras exploraba el bosque, encontré una choza vieja, oculta entre los árboles, casi tragada por la maleza. La puerta estaba entreabierta y, dominado por la curiosidad, entré. Por dentro todo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero lo que me heló la sangre fueron los símbolos extraños pintados en las paredes, figuras deformes hechas con una sustancia oscura y pegajosa. Sentí un escalofrío tan fuerte que salí corriendo y regresé directo a la casa. Le conté a mis padres lo que había visto. Fuimos juntos al sitio, pero para mi sorpresa, la choza estaba vacía. Los símbolos habían desaparecido. Mi papá dijo que seguramente lo había imaginado, pero mi mamá se quedó intranquila. Y esa sensación de que algo estaba mal crecía cada vez más. Esa noche fue cuando las cosas realmente se pusieron extrañas. Estábamos todos en la cama cuando, esa noche, comenzamos a escuchar un sonido extraño que venía del tapanco, como si algo se arrastrara lentamente por el suelo de madera. Mi papá, decidido, tomó una lámpara de mano y subió a revisar, pero al volver, dijo que no había encontrado más que cajas viejas y polvo. Aún así, la sensación de que algo estaba al acecho en ese lugar no desapareció. Horas más tarde, ya dormido, me despertaron unos golpecitos en la ventana de mi cuarto. Abrí los ojos y, al mirar hacia afuera, se me fue el alma a los pies. Una figura encapuchada estaba de pie bajo la luz de la luna, inmóvil, observándome fijamente. El miedo me paralizó por unos segundos. Luego salí corriendo para despertar a mis padres. Pero cuando regresamos juntos, la figura había desaparecido. La ventana estaba cerrada, como si nada hubiera pasado. Esa noche no pude volver a dormir. En los días siguientes, la situación empeoró. Nuestros objetos personales aparecían revueltos por toda la casa, como si alguien los hubiera movido mientras no estábamos. Mi papá, frustrado, intentaba encontrarle una explicación lógica a todo lo que pasaba, pero mi mamá y yo estábamos convencidos de que había algo sobrenatural actuando ahí dentro. La sensación de ser observados nunca nos abandonó. Incluso después de regresar a la ciudad, el trauma nos acompañó. Nunca más volví a esa casa, y lo que vivimos ahí cambió para siempre mi forma de ver lo sobrenatural. Con el tiempo, me puse a revisar mis recuerdos, tratando de darle sentido a lo ocurrido. Descubrí que la propiedad tenía un pasado oscuro. Aquel pariente que nos la dejó había muerto en circunstancias misteriosas. Además, los registros mostraban que la casa había cambiado de dueños varias veces, debido a accidentes extraños e incidentes inexplicables. Eso solo confirmó mis sospechas. Esas tierras escondían algo siniestro. Buscando respuestas, contacté a un especialista en historia local. En su pequeña biblioteca, en el centro del pueblo, me mostró documentos y me explicó que esa región había sido, desde tiempos antiguos,
territorio de rituales y cultos esotéricos. Algunos de esos ritos incluían invocaciones y pactos con entidades no humanas, y según él, lugares como ese solían cargar con una energía residual capaz de atraer fenómenos sobrenaturales o abrir puertas a fuerzas que deberían permanecer dormidas. El historiador me explicó que esas prácticas antiguas no solo dejaban marcas visibles, sino que podían crear una atmósfera de miedo e inquietud que se transmitía de generación en generación. Eso explicaba, en parte, los fenómenos extraños y la sensación de estar siempre vigilados. Una noche, ya de vuelta en la ciudad, tuve un sueño que me heló la sangre. Soñé que la casa estaba en llamas. Entre las llamas, las sombras de las figuras encapuchadas que había visto antes danzaban alrededor, riendo y murmurando en un idioma desconocido. El terror fue tan intenso que desperté de golpe, con el corazón latiendo como un tambor y la sensación clara de que esa historia no había terminado. Convencido de que necesitaba respuestas, decidí volver una última vez. Pensaba que quizá podría encontrar alguna explicación o, en el mejor de los casos, realizar algún tipo de ritual de limpieza para cerrar de una vez aquel capítulo. Cuando llegué, la casa estaba más desolada que nunca. Lo que antes parecía una construcción rústica y tranquila, ahora se mostraba como un lugar cargado de energía negativa. Explorando los alrededores, descubrí algo que antes me había pasado desapercibido. Otra cabaña, escondida entre los árboles, más deteriorada que la primera. La puerta apenas se sostenía y el interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Dentro, encontré objetos que me hicieron sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Velas negras consumidas, símbolos pintados en el suelo, restos de pentagramas y frascos con líquidos secos de origen incierto. Era evidente que ahí se habían realizado rituales oscuros. Me quedé paralizado, con la certeza de que algo profundamente maligno habitaba ese lugar. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Giré de inmediato con la linterna en alto, pero no había nadie. El miedo se transformó en pánico. Salí corriendo de la cabaña, crucé los campos y abandoné la propiedad sin mirar atrás. Desde ese día juré nunca más volver. La sensación de estar siendo observado me persigue hasta hoy, como si aquella presencia hubiera salido conmigo de esos terrenos. La experiencia dejó una huella que nunca sanó. Siempre que cierro los ojos, recuerdo los campos cubiertos de neblina y la silueta de esos encapuchados danzando alrededor del fuego. Entendí demasiado tarde que hay secretos en la tierra que es mejor no desenterrar, porque lo que duerme ahí no siempre es humano. Vamos por un tercer relato. Yo nací y crecí en un pueblito aislado, rodeado de campos enormes y bosques espesos. Para muchos, aquel ambiente podía parecer pacífico, una vida sencilla en medio de la naturaleza, pero para quienes vivíamos ahí, sobre todo de noche, el aire cargaba un peso extraño, como si la oscuridad misma ocultara secretos muy antiguos. Recuerdo que mis padres hablaban en susurros sobre desapariciones y cosas raras que rondaban la región. Nunca les hice mucho caso, hasta la noche en que todo cambió. Nuestra casa estaba al final de un camino de terracería, prácticamente sola. Teníamos un campo abierto en la parte delantera y detrás un bosque denso que parecía infinito. El pueblo era chico y la poca gente que vivía ahí estaba atrapada en una rutina que nunca variaba. El tiempo parecía correr distinto en el interior. Por las noches, el silencio era profundo. Lo único que se oía eran los grillos, el viento entre los árboles y, de vez en cuando, algún aullido lejano de coyote. Pero en los últimos meses comencé a notar algo diferente. No eran sonidos normales de la naturaleza, eran pasos lentos, arrastrados, que al principio parecían lejanos. Yo trataba de ignorarlos, pero el miedo empezó a instalarse en mí cuando esos pasos comenzaron a acercarse cada vez más. La primera vez que los escuché, pensé que era algún animal del monte, pero con los días la sensación cambió. Ya no sonaba a bestia, sino a alguien pesado, como si caminara descalzo arrastrando los pies alrededor de la casa. Y lo peor era que nunca lo veía, siempre quedaba fuera de mi vista, en los límites de la oscuridad. De día, todo parecía inofensivo, pero de noche era como si la oscuridad mostrara su verdadero rostro. Una noche particularmente fría, mientras me preparaba para dormir,
Los pasos sonaron más cerca que nunca. Era un arrastre pesado, como si algo enorme se moviera en círculos alrededor de la casa. Tomé una linterna, con miedo, y fui hasta la ventana de la sala. Apunté hacia el campo. No vi nada, vacío, pero el sonido no paraba. Sentí como si eso estuviera ahí, agazapado, esperando que bajara la guardia. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, con una navaja de campo a mi lado, mirando fijamente la oscuridad a través del vidrio. Las semanas siguientes fueron cada vez peores. Las noches estaban más heladas, la sensación de ser observado era constante, y algo más. Una neblina espesa comenzó a cubrir las ventanas noche tras noche. Era extraño, como si esa neblina no fuera natural, sino el aliento de algo pegado a los muros de la casa, esperando que alguien lo viera, hasta que una de esas madrugadas, mientras intentaba dormir, escuché un ruido proveniente del cuarto de huéspedes que quedaba al fondo. Un crujido, seguido por un arrastre lento sobre el piso de madera. Me levanté despacio, procurando no hacer ruido. Avancé por el pasillo con la linterna y el corazón acelerado. La puerta del cuarto estaba entreabierta, y por la rendija salía una luz tenue, extraña, que me heló la sangre. Con la navaja en mano empujé la puerta, y lo que vi me dejó paralizado. En el suelo había una especie de lodo oscuro y viscoso, que formaba una traza desde el centro del cuarto hasta la ventana. Las cortinas se movían solas, como si algo hubiera pasado por ahí hacía apenas un instante. El aire estaba pesado, con un olor húmedo, a tierra podrida, como si un animal muerto se hubiera quedado atrapado en la habitación. El olor a humedad y podredumbre se hacía insoportable. Miré hacia la ventana, y allí estaba, una silueta difusa, como si alguien se encontrara al otro lado, mirándome fijamente. No pude distinguir sus rasgos, pero su presencia era tan real que un frío me atravesó los huesos. El miedo me dominó por completo. Salí corriendo sin voltear, sin siquiera cerrar la puerta del cuarto. Me encerré en mi recámara, temblando, intentando convencerme de que todo había sido una pesadilla. Pero en el fondo sabía que no lo era. A la mañana siguiente, con la luz del sol entrando por las ventanas, la casa parecía normal. Y aún así, algo dentro de mí había cambiado. Estaba más alerta, como si mis sentidos se hubieran agudizado. La sensación de ser observado ya nunca me dejó. Lo peor vino después. Los pasos arrastrados volvieron, pero esta vez dentro de la casa. En la madrugada me despertaba con el sonido de algo pesado deslizándose por el suelo, siempre desde el cuarto de huéspedes. Intentaba ignorarlo, fingir que no pasaba nada, pero cada vez era más difícil. Sentía que mi cordura se desgastaba con cada noche. La neblina en las ventanas era cada vez más espesa, como si se colara desde adentro, y el hedor del cuarto impregnaba toda la casa. Era como si la podredumbre se esparciera con vida propia. Una noche no pude soportarlo más. Tomé una linterna y un cuchillo de campo y me dirigí decidido al cuarto de huéspedes. La neblina estaba tan densa que parecía que la propia casa estaba siendo devorada por ella. El aire estaba helado, como si la vida misma hubiera sido drenada de las paredes. Abrí la puerta de un empujón y lo que vi me hizo retroceder instintivamente. La figura estaba ahí, ya no fuera de la ventana, sino dentro del cuarto, parada en un rincón, observándome. Eran los restos de un hombre, pero no del todo. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos, brillaban con una luz débil y perturbadora. Su cuerpo era humanoide, pero estaba deformado, los brazos demasiado largos, las piernas arqueadas, la piel pegada a los huesos, como si hubiera quedado atrapado en un cambio imposible. Comprendí lo que era. Un nahual que nunca pudo volver a ser humano ni bestia por completo, condenado a esa forma antinatural. El aire alrededor de él vibraba, como si la realidad misma rechazara su existencia. Por unos segundos nos quedamos inmóviles, frente a frente, hasta que comenzó a moverse hacia mí, arrastrando los pies, soltando un gruñido áspero, gutural, el mismo que había escuchado tantas noches rodeando mi casa. El terror me consumió. Salí corriendo de la habitación, crucé la casa sin mirar atrás y escapé a la carretera de terracería. Seguí corriendo hasta el pueblo, con el corazón a punto de reventar. Llegué a la casa de un vecino y golpeé la puerta desesperado hasta que me abrió.
Apenas podía hablar, entrecortado por el pánico, intentando explicar lo que había visto. Mis palabras eran difíciles de creer, pero aún así, los vecinos aceptaron acompañarme al amanecer para revisar la casa. Cuando volvimos, todo parecía en calma. El campo estaba sereno, la casa en apariencia normal, pero al entrar al cuarto de huéspedes, todos lo vieron. Una traza oscura de lodo viscoso recorría el suelo hasta la ventana. No había rastro del ser, pero la evidencia era imposible de negar. Algo había estado ahí. El ambiente era tan pesado que ninguno se atrevió a quedarse demasiado tiempo. Los vecinos intentaron tranquilizarme, pero el miedo se sentía en el aire, tan palpable que era imposible ocultarlo. Yo sabía que debía marcharme. Días después, empaqué mis cosas y abandoné aquel lugar, decidido a poner distancia. Pero el terror no se fue conmigo. Las noches siguientes, ya en otro sitio, me despertaba empapado en sudor, con la sensación de que alguien me observaba desde un rincón invisible. Y lo peor, aunque estaba lejos, sentía que no había escapado del todo. Algo antiguo, un poder oscuro que habitaba esas tierras desde mucho antes que nosotros, parecía haberse aferrado a mí, como si el nahual deformado hubiera marcado mi alma. A veces, pienso que tarde o temprano tendré que volver, que esa conexión siniestra entre el lugar y yo no se ha roto. Es como un lazo invisible que me mantiene unido a esa criatura. Hasta hoy, cada vez que sopla el viento en las noches frías y escucho pasos lejanos en la tierra, no puedo evitar sentirlo. El nahual sigue ahí, agazapado, esperando el momento de volver a mostrarse. El miedo que conocí en aquella casa no fue una simple experiencia aislada. Fue una sombra que se extendió sobre mi vida, recordándome que algunas historias antiguas no son solo leyendas, sino verdades sombrías que permanecen ocultas en la oscuridad, listas para despertar cuando menos lo esperes. Ese vilarejo, el campo, la casa maldita y el nahual deformado se volvieron parte de mí, un recordatorio constante de que incluso en los lugares más pacíficos e inocentes del mundo, los secretos más terribles pueden estar escondidos, esperando al descuido de un alma inocente. Aprendí de la forma más dolorosa que hay misterios que es mejor no tocar, porque lo que habita en ellos puede dejar una cicatriz eterna en tu espíritu.